cuando trabajamos con bases, generalmente las bases que tenemos son bases ordenadas. Entonces, las que hemos trabajado hasta ahora son bases ordenadas, en donde si cambiamos el primer vector por el segundo y el segundo donde estaba el primero, ya tenemos una base nueva, una base diferente, aunque los vectores sean los mismos, pero el orden en que están se está cambiando. En la parte esta en que hemos trabajado con ortonormalización, hemos visto cómo una base ortonormal puede ser útil en ciertos procesos. Entonces vamos a ver cómo una base que no sea ortonormal podemos transformarla en una base que sí sea ortonormal y entonces poder utilizarla en los procesos en que nos va a ser más favorable. Ahora entonces, empecemos con un subespacio vectorial W que esté en Rn, una base B que tenga los elementos v1, v2 hasta vk, una base que va a ser para el W, el subespacio W. Y vamos a empezar aquí con lo más sencillo, que es simplemente el vector v1, ponerlo en un vector u1. Entonces vamos a ir trabajando con estos vectores que tenemos en la base y les vamos a ir haciendo una cierta transformación para obtener los vectores que sean, como un primer paso, que sean ortogonales. Una vez que tenemos todos estos vectores ortogonales, obteniéndolos a partir de estos vectores de B, entonces procedemos a la ortonormalización. Entonces primero ortogonales y luego los hacemos vectores unitarios para tener la base ortonormal. Este procedimiento que vamos a emplear aquí tiene por ahí un par de variantes. Entonces, si alguno ya supiera o se encuentra por ahí alguna de esas variantes, en la que se usan proyecciones de un vector sobre su espacio vectorial, aquí en este caso sobre el W, pues si se aplica bien está correcto, ¿verdad? No hay problema. Aquí vamos a desarrollar el método de la forma que me parece que es más simple. Los cálculos van saliendo más simples y es como más claro ver de dónde vamos obteniendo y ver por qué es que funciona todo esto. Entonces, bueno, seguimos aquí. Tenemos ya un vector u1 que es el v1. Ahora vamos a llevarnos entonces a u2. Nos llevamos el vector v2, el que estaba en la base B de segundo, y le restamos la proyección de este vector v2 sobre el vector u1. Que bueno, en este caso, como estamos con el primero, sería sobre v1. Al hacer esto, entonces obtenemos un segundo vector que va a ser ortogonal con el primero. Entonces vean que lo que estamos haciendo en realidad es a v1 restándole la proyección de v2 sobre v1. O sea, efectivamente, ya sabemos de proyecciones que eso es un vector que es ortogonal. Entonces, parte de la definición de la proyección. Ahora entonces, si por aquí obtenemos un vector y al hacer la verificación del producto punto de u1 con u2 y obtenemos que no son ortogonales, entonces tendríamos que revisar para ver si hay algún cálculo que por ahí está mal y entonces hacer la corrección con tiempo antes de seguir con el resto de los vectores. Bien, ahora vamos al tercer vector, el u3, y lo vamos a obtener a partir del tercer vector de la base B con el v3. Le vamos a restar la proyección de v3 sobre el u1, el primero de los que tenemos llamándoles u. Y le restamos luego la proyección del v3 sobre u2. Ahora entonces, esta proyección es de un vector sobre otro vector. Entonces tendríamos en estos casos la proyección de, por ejemplo, en el u2, la proyección de v2 sobre u1.
Esto sería el producto punto de v sub 2 con u sub 1 sobre el producto punto de u sub 1 con u sub 1. Todo eso nos va a dar un número que multiplicamos por el vector u sub 1. Luego hacemos la resta y entonces de ahí tenemos el vector. Ahora entonces, si tuviéramos un vector v sub 4, entonces necesitaremos también calcular el vector u sub 4. Que entonces haríamos como lo estamos haciendo con estos, haríamos la resta de v sub 4 con la proyección de v sub 4 sobre u sub 1 menos la proyección de v sub 4 sobre u sub 2 menos la proyección del v sub 4 sobre u sub 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Si tuviéramos 4 vectores, si tuviéramos 5, entonces seguimos con este procedimiento hasta que lleguemos al último. En el último, que le vamos a llamar u sub k, vamos entonces a tomar el último de la base b, el v sub k, y le restamos la proyección de v sub k sobre u sub 1, menos la proyección del v sub k sobre u sub 2, menos la proyección de v sub k sobre u sub 3, y así continuamos hasta que lleguemos al anterior, al u sub k, que sería el u sub k menos 1. Y ahí entonces restamos la proyección de v sub k sobre el vector u sub k menos 1. De esta manera, todos estos vectores que estamos diciéndoles u sub algo van a ser ortogonales entre ellos. Entonces, podemos formar un conjunto con u sub 1, u sub 2, u sub 3 hasta u sub k, que va a ser una base ortogonal. Podría ser que en algún momento necesitamos una base que sea ortogonal, no necesariamente ortonormal, sino nada más ortogonal. De esta forma, entonces, obtendríamos una base con esta característica de que todos los vectores que la forman, entre ellos, van a ser ortogonales. Bien, pero aquí no tenemos todavía la base ortonormal, que es lo que dijimos al principio que íbamos a buscar. Todavía nos falta convertir estos vectores que son ortogonales, todos entre ellos, en vectores que tengan norma 1, o sea que sean vectores unitarios. Entonces, para conseguir esto, lo que vamos a hacer es calcular las normas. Calculamos la norma de cada uno de los vectores, u sub i. Entonces calculamos la norma de u sub 1, la norma de u sub 2, la norma de u sub 3, la norma de u sub k. Y cuando hacemos la multiplicación de 1 sobre la norma de cada uno de estos vectores, y eso lo multiplicamos por el vector respectivo, entonces vamos a obtener un vector cuya norma va a ser 1. En el primero tendríamos entonces, esto de Bn es para referirnos a la base ortonormal, ya esta sí sería la que estamos buscando. Entonces tenemos que 1 sobre la norma del vector u sub 1 multiplicado, entonces nos va a dar un número. Este número multiplicado por el vector u sub 1 nos va a dar un vector, y si a ese vector le calculamos la norma, esa norma nos va a dar 1. Así con el vector u sub 2 hasta que lleguemos al último de ellos. ¿Qué tendríamos entonces? Haciendo el cálculo de la norma de u sub k y luego entonces 1 sobre esta norma de u sub k multiplicada por el vector u sub k nos va a dar un vector cuya norma también es 1. Eso va a ocurrir con todos. Entonces tendríamos que todos estos vectores van a ser ortogonales y además de eso van a tener norma 1. Todos son unitarios. Por lo tanto, entonces ya obtuvimos una base que es ortonormal.